¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hola, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Raquel? Buenas noches, Buenas gusto noches, verte aquí. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, buenas noches. No, buenas noches a todos. A ver, permítame tantito. Me da mucho gusto verlos conectados. Veo que somos muy pocos conectados, pero bueno, igual no pasa nada. Yo me imagino que se van a ir conectando poco a poco los demás compañeros. Pero bueno, los que estamos aquí, bienvenidos a una sesión más de networking. Igual para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Galeana y bueno, soy coordinador del área de empleabilidad o talento UK de la Universidad UK. Y pues bueno, en esta ocasión pues los estoy acompañando todos los lunes en este mismo horario de 7 a 8 de la noche, hora Ciudad de México. Pues bueno, para llevar a cabo estas sesiones de networking que la verdad es que han sido bastante interesantes. He aprendido también mucho de ustedes y me da gusto que, pues bueno, todos ustedes tengan una muy buena participación y que, pues bueno, podamos compartir diferentes experiencias, ¿vale? Entonces, muy bien. Antes de comenzar, les doy las siguientes recomendaciones. Por favor, les pido, si les es posible, mantener su cámara encendida, así como también les pido por favor mantener su micrófono apagado y también quien desee participar o comentar algo durante esta sesión, le pido que levante la mano para que bueno, yo pueda darle la palabra y también pues bueno, les pido por favor de su participación y escucha activa para tener una mejor experiencia durante esta sesión. Pensé que habían levantado la mano, creo que no, ¿verdad? Vale, muy bien. Pues para el día de hoy tenemos los siguientes objetivos, que bueno, básicamente vamos a dar continuidad a lo que hemos estado revisando estas últimas sesiones de networking que van pues relacionadas a la entrevista de trabajo. eh, y bueno, la importancia de poder, o la importancia que maneja la inteligencia emocional en este tipo de situaciones, así como también pues bueno, estructurar respuestas claras, seguras y estratégicas a diferentes preguntas que, bueno, llegan a ser muy comunes en una entrevista laboral. En la sesión pasada empezamos a ver, creo que una pregunta, entonces, pues bueno, igual para llevarlo o desarrollarlo un poquito más, pues vamos a empezar con esto, ¿vale? Entonces, bueno, antes de comenzar, igual les pido por favor que levanten su mano quienes han tenido la experiencia de tener una entrevista laboral. ¿Quién de ustedes ya tuvo una entrevista? Miguel, Raquel, Sandra, Jesús Alberto en el chat nos dice que él también. Iván Moisés, muy bien. Entonces veo que bastantes personas, pues bueno, hemos tenido esta experiencia. Ok, muchas gracias. Vamos a bajar la mano. Déjenme bajar su mano de esta persona. Muy bien. Ahora, me imagino que a la gran mayoría de estas personas que levantaron su mano, pues bueno, les han hecho ciertas preguntas en estas entrevistas. Y bueno, no sé si todos, pero yo considero que la gran mayoría nos han preguntado esto, ¿no? Háblame de ti. ¿Alguien sabe para qué nos preguntan esto? ¿Qué importancia tiene o por qué nos preguntan esto principalmente? Adelante, Miguel. Hola, buenas noches, profesor. Muchas gracias. Bueno, yo, a mi parecer, a mi percepción, considero dos factores en los cuales preguntan primero eso de háblame de ti. Primero sería en la forma de cómo te diriges, cómo te expresas y qué tan coherente eres al hablar. Qué tan seguro eres al momento de interactuar con la persona que te está entrevistando. Y la otra es trazar una breve historia de lo que es uno. Este, Le dicen, háblame de ti, o sea, cuántos años tienes, si es tu primer trabajo. Son unas pequeñas filtraciones para poder dar hincapié a las preguntas que te va a realizar el entrevistador. Ok, muy bien, muchas gracias, Miguel. Igual, tienes mucha razón. Es para, bueno, saber
principalmente la forma en la que nos estamos expresando, la forma en la que nos comunicamos y también en cómo resumimos, pues bueno, lo más importante, lo más relevante de nuestro perfil para esa vacante, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar las diferentes opiniones de nuestros compañeros. Muchas gracias, Miguel. Adelante, Sandra, te escuchamos. Hola, buenas noches. Quizá sea como una herramienta estratégica que se utiliza pues, los reclutadores por diversas razones. Perdón, Sandra, Romper casi no el te hielo. escucho. No sé si los demás te escuchen bien, Aló, pero yo te escucho muy lejos. aló, ¿me escuchan? Ahí te escucho un poco mejor. Ahora sí. A ver, quizá sea una herramienta estratégica que utilizan los reclutadores por diversas razones. Por romper el hielo, por evaluar quizá la comunicación asertiva que se tenga, por conocer una propuesta, por evaluar el anclaje cultural y profesional que se tenga, también por comprobar la autoconciencia y la preparación que se tenga para el perfil que se está aplicando. Eso creería yo. Ok, muy bien. Muchas gracias, Sandra. Ahora vamos a escuchar a Raquel Lima. Adelante, por favor. A mí me pasó algo muy curioso. Yo en la entrevista pues sabía más que el entrevistador y pues sobrecalificada. ¿Qué le puedo decir? Mal. A ver, yo soy RH, por lo tanto conozco muy bien la dinámica de las entrevistas. Entonces, el que me entrevistó no tenía la misma preparación o capacidad o habilidad para entrevistarme. Entonces, literalmente, la entrevista, pues yo me la hice y se la platiqué. Fue complicado, pero bueno, al final de cuentas no pude entrar porque estaba sobrecalificada para el puesto. Esa fue una experiencia que Ok. tuve. Ok, muchas gracias, Raquel. Y bueno, esto es también un poco sorpresivo, ¿no? Porque pues uno espera que también los reclutadores tengan esa preparación o incluso, pues bueno, uno espera o uno va preparado para este momento y me imagino que llegaste a sorprenderte pues en el momento en el que te empezaron a hacer la entrevista y que, bueno, sabías responder todo o sabías todo el proceso y que tú terminaste llevando todo el proceso, pues bueno, creo que... eh, quiero pensar que fue una buena experiencia, pero a la vez mala porque, pues bueno, fuiste sobrecalificada para el puesto, ¿no? Es correcto, lo que pasa es que también para entrevistar hay que saber entrevistar, no nada más es que te entrevisten. Tienes que saber cómo vas a contestar y cuando el que te entrevista ya no tiene más que preguntarte, te quedas de, hello, ¿qué más? ¿No me dejo preguntar otra cosa? ¿No quieres saber algo de mí? Pues ahí, ahí te quedas. Entonces es cuando uno empieza a hablar, ¿no? Tipo monólogo, haz de cuentas, algo así. Pero bueno, fue una experiencia al final. Sí, claro, y bueno, muy bien, muchas gracias por compartirnos, pues bueno, tu experiencia. Aquí voy a leer un comentario que nos tiene nuestro compañero Jesús Alberto. Ah, bueno, antes de leer a nuestro compañero, veo una mente levantada. Luis Alberto, adelante, te escuchamos. Veo que aún no prendes tu micrófono, Luis, o no sé si tengas un problema con tu micrófono. Ahí está bien. Sí, ya te escuchamos. Adelante. Ok. Bueno, mira, yo tengo 20 años de experiencia trabajando porque estudié otra carrera y bueno, yo considero que lo más importante para una entrevista laboral es que al entrevistador le demuestres que tú eres experto en el área que te vas a desempeñar. Eso es lo más importante, no importa si vas bien vestido, si traes corbata, es decir, con camisa, o no sé, con traje, sin traje. Lo más importante en una entrevista laboral es que tú le demuestres al entrevistador, al empresario o a la empresa que te va a contratar, que eres experto en la labor que vas a desempeñar. No sé qué opinen los demás. Ok, muy bien, muchas gracias, Luis. Pues bueno, igual hace unas sesiones alguien mencionó algo parecido a esto y bueno, estuvieron ahí
hubo como un tipo de debate en donde muchos opinaban que la vestimenta era importante, otros que no. Sin embargo, pues bueno, se considera que, bueno, todo depende de la vacante, ¿sale? Depende mucho de la vacante en la que vayamos a aplicar. Obviamente, pues lo más importante es lo que sabe uno, lo que uno está plasmando en su currículum, en su CV. Sin embargo, pues bueno, hay que demostrar eso, ¿no? Que lo que decimos en el CV, pues es real y que no estamos mintiendo. Y bueno, pues también la primera impresión, quieras o no, también te juega a favor, ¿vale? Pero bueno, depende mucho de la vacante a la que se vaya a aplicar. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por esta aportación. Y bueno, dando continuidad con a esta pregunta de háblame de ti, bueno, mencionaron algo muy importante y bueno, sobre todo, pues principalmente, o bueno, primeramente juega un papel como algo, como un tipo rompehielo, en donde, bueno, sabemos que en el momento de una entrevista, pues es muy normal que nosotros sintamos nervios, tensión, miedo incluso, o no sé, incluso esa inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta ayuda mucho, pues, para darnos esa seguridad, esa confianza, y pues, bueno, poder quitarnos un poco esos nervios que llegamos a sentir en una entrevista, ¿no? Pero sobre todo, pues, también pues tiene una finalidad, ¿no? Entonces, aquí el reclutador entiende tu perfil en pocos minutos, porque bueno, aquí es importante mencionar que cuando nos preguntan el háblame de ti, pues bueno, no se trata de extendernos y estar aventándonos una hora hablando de nosotros, de toda nuestra historia, pues no, claro que no. Aquí analizan pues la forma en la que nosotros podemos resumir la parte más importante de nuestra vida a nivel profesional y bueno, sobre todo, pues, qué tanto podemos encajar en esta vacante en la que estamos aplicando, ¿vale? Bueno, no había leído a nuestro compañero Jesús Alberto, discúlpame. Aquí él nos comenta que la pregunta háblame de ti en una entrevista sirve para que el candidato se presente de manera breve, destacando sus habilidades, experiencias y logros relevantes. También permite al entrevistador conocer la personalidad del candidato y su idoneidad para el puesto. Además, ofrece la oportunidad de establecer una conexión inicial y evaluar a la comunicación del candidato. Así es, muy bien, Jesús Alberto, muchas gracias. Esto que mencionas también hay que tomarlo muy en cuenta. Y bueno, principalmente es eso, ¿no? Principalmente es la manera en la que nos estamos expresando y la manera en la que resumimos nuestro perfil profesional y sobre todo, pues bueno, para evaluar qué tan bien encajamos en la vacante a la que vamos a aplicar, ¿vale? Entonces, aquí, pues, digamos, un pequeño consejo, algo que, bueno, podamos tomar en cuenta o algo que los pueda ayudar como una tipo guía, tal vez, a contestar esta pregunta, pues, bueno, es primero que nada utilizar esta estructura que es iniciar hablando en presente. Posteriormente, continuamos hablando ahora en pasado, en tiempo pasado, y finalizamos hablando en futuro, ¿vale? ¿Por qué es importante manejar o por qué nos ayuda mucho manejar esta estructura o estos tiempos? Primero que nada, el presente nos ayuda a anclar la conversación en quién eres hoy profesionalmente, ¿vale? El presente lo vamos a ocupar para presentarnos, para decir quiénes somos actualmente, ¿vale? Hay que transmitir qué es lo que hacemos, en qué somos buenos o cuál es nuestro valor actual, ¿vale? Entonces, por eso es importante iniciar hablando en presente, ¿vale? Ahora, vamos a continuar hablando ahora en pasado para justificar el presente del que estamos hablando, ¿vale? Vamos a conectar la experiencia o logros que hemos hecho ahorita o lo que hemos logrado actualmente, pues bueno, hablando en pasado. ¿Cómo fue que lo logramos? ¿Vale? Así damos respuesta a no soy esto por mera casualidad, sino hay un camino por detrás y bueno, pues por esta manera o por esta razón ha sido que he llegado hasta donde estoy ahorita, ¿vale? Y bueno, finalmente cerramos hablando en futuro porque bueno, la entrevista no trata de nuestra historia, sino trata de que tenemos que encajar en el puesto donde vamos a aplicar y es en donde vamos a alinear esos objetivos que nosotros tenemos junto con la vacante y los objetivos que tiene la empresa en esa vacante que se está ofertando, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente es eso, una buena manera de poder, pues, tal vez responder esta pregunta. Aquí les tengo un ejemplo, una pequeña redacción, en donde dice, bueno, actualmente soy coordinador de empleabilidad,
enfocado en vinculación con empresas y seguimiento a alumnos. Esto estamos hablando en tiempo presente, ¿vale? Ahora vamos a pasar a hablar en pasado. A lo largo de mi experiencia he trabajado en el desarrollo de convenios y gestión de proyectos educativos, lo que me ha permitido fortalecer habilidades de negociación y organización, ¿vale? Y bueno, ahora finalizamos hablando en futuro, que bueno, es ahora busco crecer hacia un rol donde pueda integrar estrategia y desarrollo de proyectos como esta posición, ¿vale? Es un ejemplo muy simple, pero bueno, igual algo así para que se vayan dando una idea y bueno, pues que lo vayan tomando en cuenta para aquellos quienes también no saben o no tienen idea a lo mejor de qué responder a esta pregunta, pues bueno, igual para que pues bueno, lo vayan tomando en cuenta y esto pues les sirva de mucha ayuda, ¿vale? Que bueno, sobre todo pues vayan practicando. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, algo muy importante aquí, pues, es, como bien les mencionaba anteriormente, no se trata de aventarnos una hora completa hablando sobre nosotros o sobre nuestra historia, sino aquí lo importante es hablar de una manera muy breve, pero sobre todo muy concisa, ¿vale? Entonces, aquí es recomendable llegar a tardarnos entre 45 segundos a un minuto, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es ser muy breves, pero también poder transmitir o poder expresar nuestro perfil profesional de manera clara, ¿vale? Y bueno, sobre todo, pues lo que vayamos a decir, hay que transmitir esa seguridad y que todo lo que estamos diciendo, pues bueno, lo sabemos a la perfección, ¿vale? Ahora, pasamos a la siguiente pregunta, que igual yo les diría, ¿ustedes qué han respondido o qué responderían a esta pregunta? ¿Cuáles son tus fortalezas? Primero que nada, evaluaremos, a ver, ¿qué es lo que o por qué nos preguntarían cuáles son nuestras fortalezas? ¿Por qué creen que el reclutador llegaría a preguntarnos esto? Adelante, Miguel. Gracias, profesor. Bueno, primordialmente lo realiza, a mi parecer, para filtrar otros candidatos en las cuales tú, al momento de mostrar tus fortalezas, te estás diferenciando tal vez de algunos otros candidatos que están en la posición, en la vacante a considerar. Por ejemplo, pues no sé, fortalezas, son tus cualidades que tienes personalmente, ¿no? Como sabes que tengo una habilidad blanda, soy una persona resiliente, soy una persona responsable o puntual, en la cual tú puedes destacar ahí y el reclutador, bueno, el entrevistador en este caso, va filtrando si es acorde el perfil y tus fortalezas a comparación de otros candidatos que tal vez ya entrevistó o posteriormente va a entrevistar, para que te diferencies de ellos y si eres apto o no para la vacante. Ok, muy bien, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por esta aportación. Vamos a escuchar ahora a Sandra. Adelante, Sandra. Pues quizá preguntan es para evaluar el autoconocimiento, la honestidad, la capacidad de superación y quizás si se encaje dentro de la cultura empresarial. También para evaluar el autoconocimiento y para medir la proactividad, creería yo. Ok, muy bien, muy interesante lo que nos comentas. Sandra, muchas gracias. Raquel, adelante, te escuchamos. Adelante, Raquel. No sé si también tengas problemas con tu micrófono. Perdón, profesor. Yo creo que una fortaleza es aquella habilidad que te hace destacar de las demás personas y en las que puedes mejorar o aportar a alguna fortaleza dentro de la empresa. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Y bueno, pues así es, ¿no? Primero que nada, aquí es importante. Permítanme, veo aquí una mente levantada. Adelante, Edgar, buenas noches, bienvenido. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están todos? Un saludote.
Bueno, en esta pregunta yo creo que se refiere mucho a las fortalezas que tú tuviste en la empresa anterior. ¿En qué aspecto? A la hora que te hacen la pregunta de cuáles son tus fortalezas, en un ejemplo voy a poner algo sobre mí. Cuando se me entrevistó y me preguntaron eso, yo contesté, pues mis fortalezas son, soy muy bueno en el área de seguridad industrial, y mi fortaleza fue que cambié ciertas características dentro del equipamiento de la empresa, hice nuevas normativas y el proyecto se amplió hacia otros almacenes. Creo que ahí se divide cómo te desenvolviste y hacia dónde vas y qué futuro tú ves en la empresa. Creo que eso es a donde refieren las fortalezas. Ok, muy bien, muchas gracias, Edgar. Ahora vamos a escuchar a Jesús Alberto. ¿Quieres participar o aquí veo que también dejaste tu opinión en el chat? No sé, como tú gustes, Jesús. Ah, tiene problemas con su micrófono. Ok, no te preocupes. Te voy a leer, entonces, dame un momento. Ok, aquí nos dice que nos pueden preguntar cuáles son nuestras fortalezas para evaluar si uno está capacitado o entendemos de qué trata la entrevista. También para competir con los demás por el puesto y tener mayor posibilidad de conseguir el empleo y dejar impresionado al entrevistador. Ok. También nos dice la pregunta sobre las fortalezas en una entrevista sirve para evaluar las habilidades y competencias del candidato. Permite al entrevistador conocer cómo el postulante se percibe a sí mismo, identificar sus capacidades relevantes para el puesto y entender cómo puede contribuir al equipo y a la empresa. Además, es una oportunidad para que el candidato destaque sus logros y experiencias positivas. Ok, muy bien, muchas gracias, Jesús. Aquí también Raquel nos deja una opinión en el chat que dice las fortalezas personales son las cualidades, habilidades y características positivas que tiene una persona y que le ayudan a enfrentar situaciones, tomar decisiones y desenvolverse bien en la vida personal, académica o laboral. Muy bien, excelente, muchas gracias Raquel. Luis Alberto nos dice, abriendo un tema de controversia, ¿qué pasa si el candidato es homosexual y cómo actuar en caso de discriminación? Ok, muy bien, muy buena pregunta. ¿Alguien ha conocido alguna experiencia de este tipo? Adelante, Rafael. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo tengo un par de empleados que trabajan en la construcción y son homosexuales y pues los contratas por lo que saben, no por sus tendencias sexuales. Ok, muy bien, muchas gracias, Rafael. Pues bueno, es que realmente en teoría, o bueno, más bien, no tendría que pasar nada. Creo que la entrevista debería de ser eh, como cualquier otra entrevista. Pero bueno, sin embargo, yo creo que si ves algún indicio de discriminación o alguna, ¿cómo se puede decir? Algún acto de discriminación, pues bueno, yo creo que entonces no sería bueno seguir con la entrevista, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, podrías incluso hasta reportar o denunciar estos actos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería más que nada, tendría que ser así, ¿no? Como una entrevista cualquiera. Sin embargo, pues bueno, es importante que si llegamos nosotros a identificar un acto de discriminación, pues bueno, pues ya nosotros podríamos dejar o de continuar esta entrevista, ¿vale? Entonces, igual, pues yo creo que habla de esto, habla de los valores de la empresa o el ambiente laboral que hay dentro de. Entonces, pues bueno, yo creo que si encuentras estos indicios de discriminación, pues bueno, yo creo que no te convendría continuar con la entrevista y ni siquiera trabajar dentro de esta empresa, ¿no? Aquí veo que están dejando sus comentarios. Edgar nos dice, debe ser muy breve, debe llevar algunas de tus fortalezas en donde menciones cómo puedes mejorar en un proyecto, reduciendo algún tipo de costos, gastos, incluso yo consideraría que tiempo. Y sobre de esto,
de lo que mejoraste con lo que se obtiene dentro de la visión y el crecimiento de la empresa. Así es, Edgar. Todo esto que tú mencionas, pues bueno, y que los demás mencionan, tiene que ir alineado también con la vacante que se está ofertando en la que estamos aplicando, ¿vale? Porque bueno, eso es fundamental y en eso es en lo que se centran los reclutadores, ¿vale? Que bueno, todo esto que estamos nosotros respondiendo, pues bueno, tenga que ir alineado a la vacante a la que estamos aplicando. Ahora, Daisy nos comenta, esto habla del tipo de empresa, me imagino que fue el comentario de nuestro compañero Luis Alberto, en donde dice que permite este tipo de prácticas. Estoy muy de acuerdo contigo, Daisy. Y bueno, creo que ya no hay más comentarios, ¿verdad? Pero bueno, principalmente, pues aquí es muy importante la parte de las fortalezas, porque bueno, principalmente yo creo que si yo les pregunto a ustedes, díganme 5 defectos que ustedes tengan, pues bueno, creo que es un tanto más fácil que me digan sus defectos a que me digan sus cualidades. Y bueno, esta pregunta de cuáles son tus fortalezas, pues bueno, ayuda a entender el nivel de honestidad y de criterio que nosotros tenemos sobre nuestro propio perfil, ¿no? Tampoco se trata de decir mentiras, sino se trata de ser honestos y pues de reconocer en lo que somos buenos. ¿Vale? Primero que nada, pues bueno, se centra en evaluar varias cosas clave que son, primero, si nos conocemos profesionalmente, ¿vale? Tenemos que demostrar que tenemos esa claridad sobre en qué somos buenos y bueno, aquí alguien que llega a responder con esta precisión, pues suele tener más control sobre su desempeño o alguien incluso al contrario, ¿no? Cuando alguien duda o da respuestas genéricas como soy organizado, soy puntual, este tipo de cosas, pues bueno, no llegan a tener el mismo nivel de autoconocimiento, ¿no? Veo una manita levantada. Sandra, adelante, por favor. Gracias, profesor. Quería pedirle disculpas. Voy saliendo en ese momento de la oficina. Trato de conectarme antes de finalizar la clase. De verdad, mil disculpas. Es de fuerza mayor. Voy saliendo de la oficina ya rumbo a mi casa y me tendría que desconectar. Trato de conectarme de nuevo antes de llegar de Claro que sí, finalizar la clase. Sandra. Gracias. No te preocupes, igual muchas gracias por tu tiempo y recuerda que puedes ver la sesión grabada en el canal de YouTube de la universidad, ¿vale? Muchas gracias igual por acompañarnos, aunque sea un rato. Pero bueno, muy bien, dando continuidad a esto, también el responder a esta pregunta de cuáles son nuestras fortalezas, le da a entender al reclutador si entendemos el puesto o la vacante en la que estamos aplicando, ¿vale? Porque aquí es importante elegir esas fortalezas que realmente aportan el valor y que tienen que ver con la vacante, ¿vale? Y bueno, principalmente pues esto indica que de qué tan bien sabemos o qué tan bien leímos la vacante que estaban ofertando, ¿vale? Entonces aquí es importante evaluar primero el objetivo que tiene el reclutador, es evaluar si encajas con en el puesto en el que se está publicando, ¿no? Aquí Edgar nos dice, creo que soy una persona comprometida, bastante puntual, me gustan mucho los beneficios que tiene el puesto a lo que estoy buscando. Esto jamás se hace, ¿ok? Aquí nos deja un ejemplo de lo que no, tal vez para su punto de vista, lo que no podría responder en esta pregunta, a la hora de que te preguntan las fortalezas, ¿vale? Ahora aquí como un consejo o un tip, primero que nada, deben de tener muy claro que el objetivo de esta pregunta es evaluar si eliges bien las fortalezas y si esas fortalezas que tú decides mencionar encajan con el puesto que se está ofertando, ¿vale? Y bueno, aquí es recomendable, digo, aquí depende mucho de cada perfil de cada uno de ustedes, pero bueno, aquí podríamos mencionar de 2 a 3 fortalezas, pero sobre todo, pues bueno, que vayan relacionadas con el puesto, ¿vale? Y sobre todo, pues bueno, dar un ejemplo, no únicamente dar las fortalezas al aire y ya como puntual, responsable, etcétera, ¿no? Entonces, hay que dar un ejemplo. Aquí pues les tengo una pequeña redacción que dice, una de mis principales fortalezas es la comunicación, especialmente con diferentes tipos de perfiles. Esto me ha ayudado a negociar con empresas y generar alianzas que benefician a los estudiantes. ¿Vale? Esto es, aquí principalmente, pues bueno, menciono lo que es una fortaleza, una sola fortaleza, que en este caso es la comunicación, pero pues aquí mencionamos lo que es el ejemplo de cómo lo hemos puesto en práctica.
¿vale? Aquí Edgar también nos dice, la fortaleza va dirigida a las mejoras que tuviste en el puesto y no a las habilidades propias. Ok, así es, también podemos demostrar que tanto hemos avanzado a nivel profesional. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Igual los invito a participar, digo, a quien guste, adelante. Entonces, hablando sobre nuestro peor momento en una entrevista laboral, ¿vale? Entonces, no sé si alguien quiera participar. Digo, yo creo que todos hemos tenido estos malos momentos o estas malas experiencias en donde, pues bueno, a lo mejor no nos fue como esperábamos. Aquí nuestra compañera Raquel nos comentaba que digamos que no le fue tan mal como pensábamos o como ella pensaba, pero bueno, pues a fin de cuentas no consiguió el objetivo que era ser contratada, ¿no? Pero bueno, aquí, no sé, ¿alguno de ustedes ha tenido, quién de ustedes ha tenido una mala experiencia en una entrevista laboral? ¿Nadie ha tenido una mala experiencia en una entrevista laboral? Adelante, Raquel. Recién estaba egresada y quise buscar trabajo y me dijeron que estaba sobrecalificada para el puesto, cuando en realidad no tenía experiencia laboral. Entonces no entendía, pero bueno, fue una experiencia difícil. En realidad no iba por la experiencia, iba por la capacidad que tenía en ese momento. Ok, muy bien, muchas gracias por esta aportación y bueno, pues que, bueno, no sé cómo decirlo, pero igual al parecer, ¿cuántas entrevistas más o menos aproximadamente has tenido y has sido sobrecalificada, Raquel? Digo, tienes bastante experiencia en el área de recursos humanos y me imagino que es un tanto difícil también, pues encontrar, o no sé cómo decirlo, encontrar o ser aceptada en una entrevista laboral. Creo que 3, 4, pero yo considero que ahí la persona que entrevistó, yo dije, ha de pensar que le voy a quitarle el puesto, pero no, en realidad no era no es Ok, la finalidad. O sea, porque finalmente voy a recursos humanos, ¿no? Y muchas veces no te entrevista el de recursos humanos, te entrevista otra persona que está arriba. En mi caso, sucedió en Pemex y sucedió en una empresa para Volkswagen. Entonces, pues no te entrevista directamente a recursos humanos, porque no iba a un área de ventas, no iba a cobranzas, no, iba a recursos humanos, iba con una jefatura. O sea, realmente iba por una posición alta y es ahí el tema. claro. Sí, incluso esto llega a pasar mucho, ¿no? Y lo he escuchado bastantes veces en donde incluso las personas dentro que ya están contratadas tienen ese miedo a perder el puesto, ¿no? Entonces, pues bueno, esto no es un tanto bueno porque llegan a tener ese miedo y por miedo a perder su puesto, pues bueno, no llegan a contratar a personas realmente calificadas, ¿no? Y que tienen estas habilidades que se necesitan para desarrollar ciertos trabajos, ¿no? Y de hecho, cuando tú ves a la persona y hablas con ella, tú te das cuenta, en mi caso dije, no, yo me la como de un bocado, o sea, sé más de esto y esto y esto y wow, pero en fin, no puedes decirlo porque te expones a que pues no te van a contratar. Sí, claro. Sí, me imagino y la verdad es que yo creo que sí es un tanto difícil, pero bueno, muy bien, muchas gracias por compartirnos esta experiencia, Raquel. Sí, Ahora profesor. veo varias manos levantadas. Vamos a escuchar a Traesi. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Traesi? ¿Lo estoy pronunciando bien? Profesor, buenas noches. Disculpe, ¿me escucha? Sí, sí te Ya, escuchamos. Tracy, profesor Tracy, se pronuncia mi nombre. Tracy. Ok, Tracy. Sí. Muy bien, bienvenida. Profesor, quería comentar, muchas gracias, profesor. Quería comentar, bueno, a veces no es tanto la experiencia que uno tenga, o sea, o perdón, a veces es tan solo la edad, ¿no? A veces por la edad, por no haber trabajado en varias empresas, a veces eso es lo que afecta en la encuesta, ¿no? Porque muchas empresas quieren como un recorrido muy fuerte, o sea, que hayas trabajado, no sé, hay muchas empresas, ¿no? Pero a veces no es solo eso, sino de repente uno no cuenta con toda esa experiencia, pero sí tiene la habilidad, ¿no? De repente la habilidad de vender o la habilidad de ser más, eh, más
no sé, hablador, no sé, ¿no? Hay cosas que muchas personas que han pasado por distintas empresas no lo tienen, ¿no? Y a veces las personas que encuestan o los mismos dueños que encuestan no se dan cuenta de eso, ¿no? Por eso a veces es bueno siempre ser de mente abierta, yo pienso, para el encuestador, ¿no? Que no se cierre solo en un currículo, sino que también hable con la persona y se dé cuenta cómo es, ¿no? En la primera conversación creo que uno se da cuenta, ¿no? De cómo es esa persona, ¿no? Si es tímida, si es habladora, todo eso, ¿no? Dependiendo también de la, de de qué puesto uno esté yendo, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias, Tracy. Sí, realmente mencionas algo muy importante que aquí, pues bueno, existen diferentes factores, ¿no? Uno de ellos, como bien mencionas, llega a ser la edad, en donde hay empresas en donde, pues bueno, no le dan la oportunidad a alguien si es porque es muy joven o porque ya es muy viejo, ¿no? Entonces, aquí sí es un tanto difícil y por eso es importante, pues también desde el punto de vista del reclutador, pues bueno, poder definir el perfil que están buscando, ¿no? Y no únicamente centrarse en este tipo de factores o sí, de estos factores, ¿no? Muchas gracias, Tracy. Ahora vamos a escuchar a los demás compañeros porque veo bastantes manitas levantadas. Edgar, adelante, te escuchamos. Bueno, a mí también me pasó algo similar de lo de la otra compañera anterior. A mí me sobrecalificaron porque yo traía una experiencia para el puesto que estaban solicitando, era de chofer almacenista, pero yo había cubierto una experiencia de más de 6 años y conocía por la mayor parte de México. Entonces, a la hora que yo hice la entrevista, pues mostré todas mis cartas, todos mis conocimientos, y resulta que en esa experiencia el puesto era el idóneo para mí. Y la jefatura de recursos humanos me dijo, o sea, sí está la vacante muy puesta hacia tu perfil, pero el detalle es que no está el salario acorde a lo que tú vienes ganando. Entonces, por ahí ya tenemos un problema porque creemos que te puedes ir en el momento que te salga alguna vacante con el salario que tú tienes anteriormente, o puede ser que supere ese salario, tú por automático no, te nos vas a ir. Y aquí el sueldo, el más alto y en tope que está esa vacante, pues está por casi arribita de la mitad de lo que tú ganabas. Entonces, yo a la hora de terminar la entrevista salí y me quedé un rato ahí en la empresa. Estaba checando unos comentarios que me habían dado los choferes de ahí. Y lo que me dijeron era que el puesto estaba vendido para el hijo del director de esa empresa. Entonces, creo que a veces nomás estamos ocupando el puesto por solo protocolo de reclutamiento, pero pues ellos ya saben de antemano a quién se lo van a dar. Entonces, aunque traigas mucho conocimiento, traigas mucho impacto en tu currículum, yo creo que a veces el puesto no está acorde a tu perfil porque ellos ya tienen fijo a quién van a poner. Por eso a mí me sobrecalificaron en un puesto así. Ok, muy bien. Muchas gracias, Edgar, por la aportación. Igual vamos a seguir escuchando los comentarios porque veo varias manitas levantadas aquí de nuestros compañeros. Muchas gracias, Edgar, por compartirnos la experiencia. Jorge Contreras, adelante, te escuchamos. Sí, pues hablando de la misma situación, una vez apliqué para Pepsi como de distribución y logística. En la vacante no venía especificado a qué nivel, si era local, estatal, nacional o regional. Entonces, cuando hice la aplicación, puse todos los pormenores y me mandan a hablar para la entrevista. Dicen, tú reúnes todas las características que andamos buscando, el problema que hay es el salario que estás pidiendo. Y luego les dije, ahí hablando del salario, ahí hay una cláusula que dice negociable.
ajustable a la responsabilidad. O sea, si es local, nos adaptamos al salario. Si es regional, también. Entonces, por eso me descalificaron en ese momento. Esa fue una. Y la otra fue una similar, que me dijeron, me hicieron en el SAT todos los exámenes en Coahuila y me mandaron a Nuevo León. Entonces, en 24 horas, los exámenes duraban 3 días, me los pusieron todos en un día. Todos los exámenes y el de confianza en Nuevo León. Ya que llegó todo, que está el jefe que da el visto bueno, el último, y que si pasas o no pasas, está leyendo los expedientes. Yo estaba sentadito y pasaba uno y pasaba otro. Uno tardaba 5 minutos y salía. El otro tardó media hora y el otro tardó 10 minutos. Y les preguntaba que cómo les había ido, qué les preguntaba. Unos decían que les preguntaba muchas cosas, otros nada, y los sacaban. Cuando paso, sale y me dice, tus medidas para el uniforme, ¿no? Pues ya se las estoy dando de camisa, pantalón y todo, porque ya había leído el expediente. Y al último, espérate, déjame te hago una pregunta más. ¿Dónde vives? Dije, ahí dicen mis papeles que soy de Coahuila, pero aquí en Nuevo León me puedo radicar, como dice la vacante, donde ustedes gusten. Y luego siguió leyendo y ahí nada más me dijo, pero tú tienes un conflicto de intereses porque tienes un hermano en aduanas y quedas descalificado. Entonces, tú vas viendo cómo te van dando las negativas y hay distintas causales y te vas dando en las entrevistas. Y me tocó también otra de una maquiladora que me hablaron de Nuevo León para producción. Y resultó que cuando me enlazan, querían saber si era LGTB o era del otro, porque era una maquiladora de mujeres y ya habían tenido problemas con hombres. Entonces, yo nomás lo único que le dije es que eso lo debieron haber especificado en la vacante, el perfil del candidato que buscaban mujeres para la vacante, debido a que por cuestiones de la vacante y del personal que estaban manejando en la maquiladora. Y lo único que les contesté, yo he tenido a mi cargo hombres y mujeres mixtos, entonces pues eso nunca he tenido ningún impedimento con eso, pero lo que ustedes dispongan. Y la última fue la de una empresa de software de Nuevo León, que me dijo, no te podemos contratar porque no vives aquí en Nuevo León. Dije, pero en los papeles que yo te llené, ahí dice que yo me puedo radicar ahí enfrente del Parque España en Nuevo León, en Monterrey, porque ahí tengo un familiar en el cual me podía cambiar sin ningún cosa alguno para ir a la entrevista. Dijo, no, pero como no eres de Nuevo León, no te podemos aplicar. Así esas son las experiencias. Híjole, Jorge, bueno, muchas gracias por compartirnos tus experiencias y bueno, igual muchas gracias que nos has compartido más de una experiencia y bueno, aquí es un claro ejemplo, ¿no? De que, pues bueno, no se desanimen si llegan a tener a lo mejor una mala experiencia en una entrevista. Digo, a lo mejor no es por culpa de ustedes, a lo mejor pues es únicamente por ciertos factores que también llegan a afectar, como a nuestro compañero Jorge. Pero bueno, sin embargo, pues hay que estar aprendiendo de todas estas experiencias, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Ahora veo aquí con la ventana levantada a Marisela. Adelante, Marisela, te escuchamos. Hola, profe. Miren, yo tuve la mala experiencia de que fui a bueno, yo acababa de llegar de Ciudad Juárez, Chihuahua, yo radico en Querétaro. Entonces, en ese tiempo yo hablaba pues bien norteño, un poquito golpeado, y llegué a una empresa de gelatinas. Entonces, pues pasé todos los filtros, examen psicométrico, pasé con el gerente de recursos humanos, el entrevistador, obviamente, y cuando ya me tocó que me entrevistara la doctora, sentí que no hubo química, que ella primero me dijo que hablaba muy golpeado y que si a ella, que era chilanga, le decían que hablaba golpeado, entonces conmigo iban a decir que yo las terminaba de golpear. Entonces, eso me sacó mucho de onda y yo en ese tiempo estaba gordita y luego me dijo que si yo no tenía problemas
por estar tan engruesada. Así me lo dijo. Entonces, pues le dije, no, doctora, yo no soy ni diabética ni soy hipertensa. Y sí, sí estoy gordita, pero no estoy enferma. Y se me hizo bien mala onda la doctora y pues yo ya había pasado todos los filtros, pero sentí como que no le caí bien desde un principio y pues gracias a ella no me dieron el trabajo. Esa fue mi mala experiencia. Sí, suele pasar, Marcela. Muy bien, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Y bueno, lamentablemente, pues, justo como bien lo dices, ¿no? Hay veces en las que también conoces a personas con las que no conectas muy bien, no existe esa química. Y bueno, desde el momento uno creo que es en donde ya no se puede hacer mucho. Entonces, bueno, igual, lamentamos mucho que hayas tenido que vivir esta experiencia. Pero bueno, igual, pues bueno, todo esto es para los demás compañeros que también lo escuchen y lo tomen en cuenta, que bueno, creo que si no me equivoco, todos los que hemos vivido, hemos tenido esta experiencia de una entrevista laboral, pues bueno, hemos tenido una mala experiencia también, ¿no? Entonces es bastante normal, pero bueno, muchas gracias, Marisela. Ahora vamos a escuchar a Gabriela. Adelante, Gabriela, te escuchamos. Mm, no te escuchamos, Gabriela. Creo que no has encendido tu micrófono. No, creo que no, ¿verdad? Bueno, igual, no sé si tengas algún problema con tu micrófono. Si no, déjanos tu comentario aquí en el chat y con gusto te leemos. Porque aquí tengo varios comentarios también. Bueno, aquí tengo una mente levantada. Adelante, Edgar. Te escuchamos y después comienzo a leer los comentarios del chat. Bueno, sí, profe, yo nomás ahí quería anexar algo que puse en el chat. Cuando tú, bueno, en mi caso, cuando me pasó eso, yo era una persona que vivía al día y créame que tuve ahí un desfase económico y tuve una rachita medio mala y haga de cuenta que cuando yo estaba por terminar toda la liquidez que tenía, por esa mala racha que tuve, unos malos movimientos bancarios y todo eso, me pasó esto y a la hora de, pues, tener en la cabeza, como padre, nunca dejes de tener en la cabeza que debes que llevar el sustento a tu casa, sea de una manera o de otra. Creo que cuando ya te causa una frustración emocional, que te hagan ir y te regresen a tu casa y te vuelvan a hacer en la entrevista y al final te digan que no, creo que es una frustración porque dejas de dirigirte a otros empleos y le das prioridad a ese. Creo que cuando el personal de RH sabe cuando uno se va a quedar y cuando uno no se va a quedar, de acuerdo al perfil que uno trae. Eso yo ya lo comprobé por todos los estudios que traigo. Entonces, sí es aberrante que se juegue con el tiempo de las personas, porque yo lo hablo de mi caso por hombre, pero también me pongo en los zapatos de las mujeres que son madres solteras y dices, no tienes empleo, pero tienes que llevarle de comer a tus hijos, ¿sí? Es muy aberrante eso de que te estén haciendo dar vueltas y vueltas y vueltas cuando tú puedes enfocarte en llevar más solicitudes a otros empleos. A mí es lo único que no me ha gustado de las entrevistas laborales. Y a lo mejor alguno puede estar de acuerdo conmigo, a lo mejor otro no, pero creo que las circunstancias de vivencia, creo que a veces, en todos, a veces son muy distintas. Sí, así es, Edgar. La verdad es que yo te entiendo perfectamente y bueno, he tenido muchos conocidos que llegan a tener procesos de contratación muy largos, que llegan a durar hasta 2 meses. Es todo el proceso que dura tanto de entrevistas como el proceso de contratación, ¿no? Entonces, eh, yo te entiendo perfectamente porque bueno, ya que llevas 1 o 2 meses en el proceso de contratación y que a la mera hora te digan que no, pues bueno, yo creo que es tiempo perdido. Y bueno, también aquí me recuerda mucho, hay
muchos reclutadores que simple y sencillamente cuando un perfil no encaja, pues bueno, aquí ni siquiera te hacen llegar un mensaje como de, no, pues no fuiste contratado o no fuiste aceptado, ¿no? Simplemente, pues bueno, ya te dejan de contactar o ya no tienen un contacto contigo y ya nunca más te avisan y pues bueno, muchas veces he escuchado estas experiencias en donde las personas siguen en espera a lo mejor de, pues de ese llamado, ¿no? Entonces, sí, Sí, también esto en que ese mencionas. caso sí, pero ¿sabe cuál es bueno, ahora en el criterio que yo tengo, porque conozco una estructura de recursos humanos, lo más triste es de que están bien preparados. Toda la gente que está en el área de recursos humanos está bien preparada tanto psicológicamente como para hacer la empleabilidad de las personas, tener la comunicación con el que se va a contratar, ¿sí? Como el que ya está contratado, pero a la hora de decirle que no a la persona, ya no tienen esa parte de profesionalismo como para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu proceso, lamento mucho, el perfil se cubrió con otra vacante y te agradezco mucho que te hayas empatizado con nosotros como empresa, pero la vacante ya se cubrió. Pero esa línea no la tienen. Muchos de los reclutadores, casi le estoy hablando del 99%, no la tienen. Y estamos bien capacitados como para decir esa frase. Sí, así es, Edgar. La verdad es que, bueno, igual yo he escuchado muchas experiencias que van muy similares a estos casos, entonces sí, te entiendo perfectamente. Muchas gracias, Edgar. Igual, pues bueno, aquí comienzo a leer algunos comentarios en el chat. Nuestro compañero Oscar Benítez nos dice que su peor momento fue cuando le preguntaron cuál era su opinión sobre la vida y las personas. Y supongo que él o él no tiene una visión tan positiva de ello. Tardó en contestar y lo único que se le ocurrió fue decir que podrían ser mejores. Y aún así se notó que lo dijo muy forzado. Ok, y quiero suponer que no te contrataron, Oscar. Muy bien, muchas gracias. Ahora tengo aquí una experiencia de Jesús Alberto. Nos dice que su experiencia negativa fue una de, supongo que para la vacante de contador y otra para una vacante de ingeniero en mecánica. Fue porque ya había bastantes currículums y no tenía tanta experiencia como ahora la tiene. Sí, al momento se sintió molesto, pero bueno, lo pudo superar. Ahora lo que sí cambió y que ahora, ok, dice que ahora consiguió su empleo de contador. Fue a base de cursos, aprendizaje de escuela, trabajo en otras instalaciones de amigos que le dieron la oportunidad de tener experiencia con buenas habilidades y perfeccionando su comunicación. Ok, bueno, aquí pues es un claro ejemplo de que pues tal vez necesitaba desarrollar esa experiencia, esas habilidades que él necesitaba a lo mejor para un puesto. Pero bueno, muy bien, muchas gracias, Jesús Alberto, y bueno, nos comenta que actualmente tiene 21 años, entonces, bueno, yo creo que es bastante joven y bueno, me da mucho gusto que hayas tenido este tipo de experiencias, Jesús. Muy bien, aquí veo la mente levantada de Daisy. Adelante, Daisy, te escuchamos. Gracias. Pues yo voy a hablar en favor de los de recursos humanos. Ah, no es cierto. Bueno, sí, un poquito, ¿no? Creo que algo que estoy de acuerdo con toda la parte que decían, inclusive lo decía Raquel, ¿no? También es parte de empatía. Me ha tocado ver, pues, colegas que ni siquiera leen el CV, o sea, no hay preparación, no hay empatía. Pues yo creo que es hasta educación, ¿no? Como dices. Pero también creo que como candidato podemos inclusive darnos cuenta hasta de las propias habilidades. Cuando te hacen un proceso largo, pues estás hablando de habilidades como tolerancia a la frustración. A veces me ha tocado a mí estar del otro lado como recursos humanos y llegar con gente que ni siquiera ha leído de qué se trata la vacante, se postulan por postular, entonces de repente los malos somos nosotros porque pues no cumples el perfil, pero también es creo que bien importante el prepararse. Yo siempre les digo que buscar trabajo es un trabajo, implica eso, el tener conciencia de que ¿quieres un trabajo rápido? Bueno, a veces no va a ser lo que tú necesitas. ¿Quieres realmente un trabajo que se adecua a tu perfil, a lo que tú sabes, donde puedas desarrollarte? Pues eso implica tiempo y preparación. Y a veces no estamos listos. Entendemos que de repente, pues, como dice, la urgencia de los gastos no nos esperan, pero también a veces
hay que prepararse lo suficiente para que tengamos mejores resultados, ¿no? Entonces creo que el tener buenos o malos momentos en las entrevistas es parte de lo que tenemos que aprender en esto de buscar trabajo, y al final yo creo que de todas las experiencias aprendemos en cuestión de tener más tolerancia, a lo mejor es la siguiente vez preguntas de cuánto tiempo es el filtro, y a lo mejor tú mismo vas como filtrando pues hacia dónde, si te interesa o no la empresa, ¿no? Entonces creo que el trabajo de tener una buena entrevista sí corresponde a las dos partes, que entiendo que en la parte de quien te va a entrevistar o te va a hacer el proceso, pues no está en tus manos, pero pues sí puedes facilitar el no hacernos perder los tiempos de los dos, porque al final son valiosos, ¿no? Si no cumplimos con el perfil, pues ¿para qué me postulo? No pierdo mi tiempo ni hago perder el del candidato. Igual nosotros como recursos humanos, tener esa empatía y esa responsabilidad de si desde un principio no cumples, no hacerte pasar por más procesos únicamente por llenar mi cartera de candidatos, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias Daisy por tu experiencia bueno, por tu opinión, que bueno, tengo entendido que tú también te desarrollas profesionalmente en este ámbito de recursos humanos. Sí, llevo 20 años trabajando en recursos humanos. Sí, claro, y bueno, muy bien, muchas gracias por compartirnos un poco de tu experiencia también. Bueno, pues sí, es muy importante también para nosotros como las personas que aplicamos a una vacante, pues es importante, para empezar, pues bueno, conocernos a nosotros mismos profesionalmente, entender nuestras cualidades y las habilidades y sobre todo pues evaluar si contamos con esas habilidades que se necesitan o con eso que se necesita para aplicar en la vacante, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, por parte del reclutador, como bien lo dices, Daisy, pues bueno, muchas gracias por este conocimiento, por esta experiencia. Pero bueno, igual, aquellos que no han tenido esta experiencia de una entrevista, porque tenemos compañeros que no han tenido alguna entrevista laboral, pues bueno, para que no se espanten, no se preocupen, créanme que todos hemos tenido este tipo de experiencias, entonces es parte de, y sobre todo, pues bueno, hay que aprender, de todo aprendemos, siempre nos van a dejar algo este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias. Eh, Ok, aquí veo también, la experiencia de Gabriela, me parece que es la persona que no le funcionaba su micrófono, sí, aquí nos dice que bueno, sus peores batallas relacionadas en las entrevistas surgieron al querer tener una experiencia práctica en un área específica. Su experiencia laboral se enfocó desde el inicio en servicio al cliente y área administrativa. Poco antes de egresar de su primera licenciatura, que estudió mercadotecnia, no fue fácil obtener un trabajo relacionado a lo que estudió. Tuvo el conocimiento teórico y el suficiente para ejercer labores, pero no demostrado no demostrado ya en la ejecución profesional, y obtuvo muchos rechazos hasta que encontró uno que le permitió involucrarse en el rubro. Pero al quererse cambiar de empresa por las condiciones laborales, que en este caso dice que pagaban bien, pero no recibía prestaciones, ok, esto también es muy importante, tuvo que aceptar sueldos muy parecidos a los de un practicante. No lo desmerita, pero ha notado que esa diferencia salarial es muy marcada para una persona egresada y alguien de más de 5 años de experiencia, supongo. Y bueno, ahora dice que tiene ese mismo miedo con la nueva carrera que está estudiando, pero la vida es un riesgo. Ok, no sé de qué carrera o qué carrera estás estudiando, Gabriela, si puedes colocarla aquí en el chat, pero igual me da mucho gusto pues la actitud que pues me transmites aquí en tu redacción, en tu experiencia. La verdad es que pues bueno, aquí no hay que bajar los ánimos, al contrario, pues bueno, hay que aprender de todo y estar aprendiendo, ¿no? A estar preparándonos también y como bien lo mencionábamos, pues bueno, todas las experiencias nos dejan algo bueno, ¿vale? Ok, dice que entró en ingeniería en sistemas computacionales. Ok, bueno, sí es un campo muy diferente, pero bueno, sin embargo, cuando empiezas a agarrar experiencia o bueno, con la carrera que ya tienes que es mercadotecnia, pues bueno, poco a poco a lo mejor puedes ir detallando tu perfil profesional y puedes ir, ¿cómo se dice? Definiendo hacia qué vacante podrías aplicar, ¿no? Esto lo vas a ir viendo poco a poco conforme vayas avanzando en tu carrera, pero bueno, me da mucho gusto pues que estés abierta a distintas experiencias, ¿vale? Pero bueno, compañeros, pues se nos acabó el tiempo.
Me parece que no nos quedaban muchas preguntas, pero bueno, igual se acabó el tiempo. Aquí les dejo, les recuerdo que igual califiquen esta sesión. Ya está abierta la encuesta. En la parte inferior derecha hay 9 puntitos juntos que se llama herramientas de reunión. Así se llama la opción. Y dentro de herramientas de reunión van a encontrar un apartado que se llama encuestas, ¿vale? Al darle clic ahí en encuestas, podrán votar del 1 al 5 qué tan buena les pareció la sesión de hoy. Entonces igual les pido que voten, por favor. Esto les ayuda muchísimo a mejorar para ustedes. Y pues bueno, compañeros, les agradezco mucho el tiempo, su participación, que en verdad ha sido de mucho valor, aportan muchísimo a la sesión y a nuestros compañeros. Y pues bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos el siguiente lunes para continuar con nuestras sesiones de networking, ¿vale? Que pasen una excelente noche, compañeros. Muy bien, Gracias. profe, gracias. Hasta luego, Buenas noches a compañeros. todas, todos. Gracias.